Hola, soy Big León. Bienvenido a este canal de YouTube Conociendo tu Biblia, donde estudiaremos el libro de Apocalipsis versículo a versículo. En la sesión anterior hablamos del profeta Daniel y la importancia de conocer este libro profético. Ahí resaltamos la importancia del capítulo 9, del versículo 24 al 27, donde se habla acerca de las 70 semanas del libro de Daniel. De esas 70, 69 ya se han cumplido y falta una por cumplir. Y es precisamente en esa semana donde tiene el desarrollo el contenido del libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante. Iniciamos en esta sesión número 2 acerca del libro de Apocalipsis con el capítulo 1, y usted lo puede ver en su Biblia, que habla de la revelación de Jesucristo. La palabra revelación viene del vocablo griego apocalipsis. Usted lo puede encontrar en su concordancia Strong en la palabra 602 en el griego, y significa dar a conocer algo desconocido, algo que no se conocía pero que ya estaba dicho. Es quitar o correr el velo de algo que va a acontecer en el futuro. Esta revelación, como usted puede ver en el capítulo 1, versículo 1, se lo dio Dios a Jesucristo, y es decir, Jesús, a sus siervos, doulos en griego, que habla precisamente de servidores o esclavos de Jesucristo, esclavos en el sentido al servicio de Jesucristo. Esto habla precisamente el libro de Apocalipsis de los eventos que deben de suceder pronto. Como anteriormente lo dije, están desde el capítulo 4 en adelante y corresponden a la semana 70 del libro de Daniel. Iniciamos con el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo, por favor vea y tome sentido del versículo, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, doulos, los que están al servicio de Jesús, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, o sea, el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan ha hablado precisamente de la obra de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vemos una vez más que la palabra revelación, para conocerla, debemos definirla. Revelación es acceso a una verdad secreta u oculta, frecuentemente manifestada a individuos por una entidad sobrenatural o divinidad. Aquí vemos la revelación dada por Dios, note por favor otra vez, por Dios a Jesucristo para ser manifestada a los seguidores de Jesucristo, es decir, a sus siervos, pero es enviada por un ángel al apóstol Juan para que después usted y yo la conociéramos. Así sería la interpretación más directa o concisa de este primer versículo. Precisamente ahí es donde se corre el velo de algo que estaba guardado, y es cuando es revelado algo que estaba guardado. Proceso de la revelación, y empezaremos por definir, bueno, ya vimos lo que es la palabra revelación, algo que estaba escrito. Lo escrito en este del libro, según el proceso de revelación en este versículo 1 y 2, es el siguiente: Dios la dio a su Hijo. Luego, su Hijo a sus siervos, al ángel, por medio del ángel escogido por Dios, al apóstol Juan. El apóstol Juan lo escribe y ahora la conocemos nosotros. Son verdades para dar a conocer a sus siervos, por tanto no es para cualquier persona. Quizá por esto se deba de que muchas personas dicen que no le entienden nada a este libro. Solamente las personas que están llenas del Espíritu Santo, que tienen a Jesucristo en su corazón, pueden comprender las verdades escritas de la palabra de Dios. Ahora, por medio de su ángel, por medio del mensajero escogido por Dios para el servicio de Jesucristo. Lo escrito en este libro es una verdad.
Lo revelado en este libro no son cosas que vinieron del hombre, sino que Dios, por medio de Jesucristo, las da a conocer a los que le sirven. Son cosas que vinieron de Dios. Las verdades de este libro son las cosas que van a acontecer en tiempos futuros y que como cristianos debemos conocer. El verso dice claramente, el versículo 1, para manifestarse a sus siervos, es decir, verdades para dar a conocer a sus siervos. Ahora, por medio de su ángel, como hace un momento lo dije, un ángel escogido por Dios. Son verdades que Dios quiere que conozcamos, que son cosas que van a conocer en tiempos futuros y que como cristianos debemos conocer. Es un privilegio, en este caso, que es el apóstol Juan que ha dado el testimonio de su palabra. Es decir, Juan, el apóstol amado de Jesús, da a conocer, por eso estaba él encarcelado o en la isla de Patmos, por predicar la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto, según lo dice también el versículo 2. Luego tenemos el versículo 3 en adelante. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza de 7 que existen en este libro. Bienaventuranza quiere decir que indica que Dios bendice de manera un poco especial, por decirlo de alguna forma, o de manera especial, al creyente lector de este libro. Y lo bendice ampliamente por 3 razones. Primeramente, por leer este libro. Así es, por leer este libro. Segundo, por oír acerca de este libro. Y tercero, por guardar las cosas que dice este libro. ¿Por qué? Porque los acontecimientos finales, como hablamos en los videos anteriores, en las señales del fin, los acontecimientos finales están cerca. Esto me enseña que como creyentes estamos obligados, esta palabra obligados no me gusta, sin embargo no encuentro otra manera de expresarlo, ¿sí? Estamos obligados a leer la profecía bíblica, a escuchar la profecía bíblica y obedecer la profecía bíblica como parte de nuestro estudio personal, porque el tiempo del regreso de nuestro Salvador está cerca. El libro de Apocalipsis, hace un momento dije que había siete bienaventuranzas. El libro de Apocalipsis es considerado como el libro de los 7. Y en esos siete que tiene todo el libro de Apocalipsis, hay 7 manifestaciones o 7 revelaciones de Jesús. Jesús se revela a su iglesia del capítulo 1 al capítulo 3. Jesús se revela en el juicio a la tierra por medio de los 7 sellos del capítulo 6 y capítulo 7. Jesús se revela por juicios por medio de las 7 trompetas del capítulo 8 y 9. Jesús se revela también en 7 personajes que usted va a encontrar del capítulo 10 al capítulo 14. Jesús también se revela derramando las 7 copas de juicio contenidas en el capítulo 15 y 16. También vemos que Jesús se revela cuando vence a sus enemigos en el capítulo 17, 18 y 20. Y también vemos la 7ª revelación de Jesús haciendo nuevas las cosas, capítulos 19, 21 y 22. Iniciamos ahora con en el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, es decir, a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, a quien el apóstol proclama para que estas congregaciones tengan gracia y paz.
Ahora, no es que había nada más 7 iglesias, había más iglesias, sin embargo veremos el trasfondo de esto y aclararemos por qué son 7 iglesias más adelante en el capítulo 2 y 3. Entonces vemos el saludo a las 7 iglesias. El número 7, dentro de la simbología bíblica, expresa lo espiritual, lo eterno, lo celestial, la plenitud de todas las cosas. Y 7 iglesias físicas de Asia se refiere a que son iglesias representativas del desarrollo o historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué gracia y paz? Porque como pueblo de Cristo hemos sido objeto del favor inmerecido de Dios, derramando sobre nosotros los pecadores que merecíamos el castigo, derramó su gracia y por eso usted y yo somos salvos. Y paz, porque como resultado de esa gracia hemos sido reconciliados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. La gracia y la paz proviene del Espíritu perfecto de Dios, el cual se señala aquí como los 7 Espíritus de Dios. Realmente no hay una interpretación concreta. Los comentaristas o los teólogos, no hay un acuerdo generalizado sobre la interpretación concreta con respecto a este versículo, de tal forma que afirmar qué son los 7 Espíritus de Dios podría caer en un dogmatismo, dado que hay al menos 4 menciones en Apocalipsis sobre estos 7 Espíritus. En el Apocalipsis 1.4, 3.1, 4.5 y 5.6. Y eso también puede ser que se refiera al Espíritu Santo, como dije al inicio de este párrafo, que es el que inspiró para escribir las Escrituras. Ahora, estos 7 espíritus se sustentan con Isaías 11.2. Dice Isaías 11.2, y haga si quiere usted, cuente con sus dedos los 7 espíritus. Dice, y reposará sobre él, o sea, sobre Jesucristo, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de la inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí están los 7 espíritus. Estas gracias y paz, entonces, son bendiciones provenientes del que es, del que era, del que ha de venir. Esto habla de Jesucristo. Jesucristo el que es, si usted conoce Juan 1.1. El que era, también Juan 1.1. ¿Sí? Y el que ha de venir, la promesa del eterno, del que ha de venir. ¿Sí? Luego tenemos el versículo 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, primeramente, del que es, el que era, el que ha de venir, refiriéndose a su eternidad, ¿sí? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Tome por favor conciencia de estos calificativos, ¿sí? Testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes, y que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y note esto que hizo él, Jesucristo en la cruz, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso, a Él sea la gloria e imperio por los siglos, o sea, poder por los siglos de los siglos. Amén. Juan el apóstol nos hace tremendas declaraciones de la persona de Jesucristo. Jesucristo, primeramente, como el testigo fiel, alguien a quien se le puede confiar por lo que nos ha declarado en su palabra y en su persona, y que podemos confiar en su promesa. Dice la palabra de Dios en Números 23:19. Por eso es el testigo fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, o sea, cualquier mortal, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. También nos habla
Juan, o describe Juan, a Jesús como el primogénito de los muertos. Dice Colosenses, dice el primogénito de los muertos, es decir, el primero en resucitar, y luego, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, como lo dice 2 Corintios 4:14. Pero ahora, veamos Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Note bien estos versículos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el primer hombre en resucitar. Recordemos que Jesús tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, y como hombre es el primero en resucitar para que usted y yo también resucitemos con Él. También dice la Escritura que Él es el soberano de los reyes. Tal vez nos parezca desesperado vivir en esta época de maldad y calamidad, como cada día va acrecentándose. Sin embargo, créale a Dios. Él tiene el control de todo. Dice en el texto, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que Él tiene el control de todo y está al control incluso de los gobiernos malignos, de los gobiernos dictatoriales, de los gobiernos genocidas. Aún sobre todo eso, Él tiene el control. Pero también dice que Jesucristo nos ha redimido. Cuando dice el texto que nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre, el versículo 6 dice, quiere decir que Él tomó nuestros pecados sobre su cuerpo, ofreciéndose como el sacrificio perfecto. Esto es importante, porque usted y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Por eso Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Por eso Él, estando en la cruz, exclamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque justamente en ese momento en la cruz, Él estaba llevando tus pecados, mis pecados y los de toda la humanidad, para que confiando en Él seamos salvos. Dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando usted confía en Jesucristo, usted ha sido justificado delante de Dios. Dios lo ve como si usted nunca hubiera pecado. Miren lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pero aquí viene lo más lindo, y quiero que usted dimensione lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Primeramente nos da una salvación. Luego en Efesios 2:10 que nos dio un paquete de obras para que caminemos en ella. Y todavía que aparte nos da la salvación, nos da ese paquete de obras para que caminemos en ellas, como dice Efesios 2 del 8 al 10. Vea lo que dice este texto, el que sigue. Dice que nos hizo o nos constituye, o sea, nos reviste como reyes y sacerdote. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, ya vimos quién es el testigo fiel, el primero en resucitar, el que es sobre todos los reyes, y el que nos amó y nos amó con su sangre, nos hizo ahora, después de todo eso, nos hizo ahora reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. Por eso a Él sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Esto nos debe de emocionar, que después de cumplir lo que acabamos de describir, ahora nos hace reyes y sacerdotes, nos da esa investidura de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Por favor, entienda bien lo que Jesús hizo con su muerte por nosotros. No solo nos dio la salvación, ahora nos constituye
en ese paquete de la salvación, en reyes y sacerdotes a su servicio, al servicio de Dios el Padre. De veras, dimensione por favor ese privilegio que Dios le ha dado a los que confían en Él. Y ahora que viene la pregunta, ¿por qué reyes? ¿Por qué sacerdotes? Reyes, ¿por qué reyes? Porque los cristianos, dice la Escritura, reinaremos con Él. Así es, reinaremos con Él, con Jesús. Una promesa que en su inicio Dios la dio a su pueblo elegido, Israel, según Éxodo 19:6. Pero a causa de la desobediencia de su pueblo, ahora esta promesa se abre o se da a todo aquel que deposita su fe en la obra redentora de Jesucristo. Pero también la pregunta es, ¿por qué sacerdotes? Porque como sacerdotes nos ha dado el privilegio de tener acceso directo al trono de la gracia. Como creyentes, Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nos da acceso a Él sin ningún intermediario para pedir ayuda y socorro en nuestras aflicciones. Gracias precisamente a nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso a ese lugar santísimo. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, o sea, más ustedes, hablándose de nosotros los creyentes en Cristo, mas ustedes son linaje escogido, o sea, de alguna descendencia especial, en este caso de Jesucristo. Son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque Cristo pagó por ti y por mí, pero con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel, o sea, de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos con base a esa investidura de real sacerdocio, ¿sí? Y también de rey, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el velo del templo, cuando Jesús muere, recuerde que habla el Mateo 27, que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y no era un velo como el que usted y yo conocemos, delgadito, no, era un velo bastante grueso, que difícilmente y humanamente se podía rasgar o cortar. Dios, en su poder, lo rasga de arriba hacia abajo en dos, dice, como dice Mateo 27:51, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A partir de allí, de ese momento, al ya no haber ese velo ni intermediario humano, usted y yo que hemos creído en el Hijo de Dios, en el Hijo de Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el acceso directo al Padre. Versículo 7. Y he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por favor, crea esto. Todo lo que estamos viviendo, como lo señalé en los videos anteriores titulados Las señales del fin, Cristo viene pronto y vendrá en las nubes. Y podrá ser que no sea en las nubes como usted y yo las conocemos, así como borreguitos bien bonitos. Probablemente se refiere a la forma en que se manifestaba en el Antiguo Testamento cuando descendía la gloria de Dios en una nube, como lo habla Éxodo 16. Pero ahora en asociación a la gloriosa persona de Jesucristo. El texto nos dice, que estamos ahorita estudiando, que todo ojo le verá. Es interesante este punto, porque cuando Jesús vino por primera vez, fue visto por muy pocos, por sus coterráneos, por un grupito de personas. Y estas personas lo despreciaron, y esto lo vemos en Juan 1:11, dice que a lo suyo, o sea, a hablar del plan de Dios para su pueblo,
Dice, a los suyos vino, pero los suyos, es decir, su gente, lo despreció. Por eso, en esta segunda venida, todo mundo le verá, gracias a la evidente gloria que le rodea. Ahora, cuando dice que aún los que le traspasaron, tal vez se refiera a Israel que le desconoció. También a los romanos como lictores o ejecutores que ejercieron esa ejecución. Y por supuesto, todos los que no le han reconocido como Dios y Salvador. Y todos estos harán lamentación por no haberlo considerado como su Salvador en su momento. Pero infortunadamente, cuando esto suceda, cuando estas personas hagan lamentación, será demasiado tarde. Cristo regresa ahora, por segunda ocasión, para establecer su reino que será gobernado con vara de hierro. Cuando todo el mundo le vea regresar, estoy leyendo el texto que está aquí en la pantalla, se darán cuenta de su error. Pero créame, será demasiado tarde. La Biblia nos habla de esto en la profecía, en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí. Estaba hablando del regreso de Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por favor, repase este texto y vea, por favor, cómo muchas personas en ese tiempo, está hablando Zacarías cuando Jesús regrese, cómo se van a lamentar por no haber reconocido a Jesús como su Salvador. Pero también Filipenses 2:10 nos habla, dice, para que en el nombre de Jesús, cuando Él regrese precisamente, se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto es las prisiones de maldad que habla la Escritura. Jesús como el alfa y el omega. Dice el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es impresionante aquí cómo el apóstol Juan hace 3 declaraciones de Jesús, que Jesús hace de sí mismo. Y esta frase indica la primera y última letra del alfabeto griego, alfa y omega. Esto implica totalidad, pero también hace mención a su eternidad, es decir, el alfa, la primera letra, y el omega, principio y fin de las cosas. Esto es importante, ya que Jesús en el Evangelio de Juan hace 7 declaraciones del gran yo soy, que es la misma palabra que aquí se usa. Algunos eruditos sostienen que esta expresión es un, ¿cómo le llaman? Hebraísmo, que se usaba mucho en aquel tiempo para designar la totalidad de algo, que es el principio y el fin de algo, ¿sí? Una eternidad en este caso. Después vemos que dice Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto implica de eternidad. El que es, hablamos de esto hace un momento, ¿sí? Que habla de su eternidad. El que era, Jesús, el que estuvo en la tierra, el que murió, pero también que resucitó y que ahora habrá de venir. Jesús es, Jesús vive, pero Jesús fue cuando murió, pero que resucitó y por lo mismo habrá de venir. Una vez más digo, es una frase que habla de su poder y eternidad, pero también de su inmutabilidad, como habla Hebreos 7:24. Tal vez sean aquí 3 medidas de tiempo, por decirlo de alguna manera, que utiliza el apóstol Juan para expresar
o para exponer la eternidad de Jesús. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por siempre. Pero también nos dice en esta descripción del versículo 8 que Jesús es el todopoderoso, el soberano absoluto, todopoderoso, del griego pantocreator. Allí en su concordancia Strong es la palabra 3841 del griego. El que hace todo. Ahora vamos a una visión del Hijo del Hombre. Dice el versículo 9, yo Juan, está hablando el apóstol Juan, su hermano, o sea, hermano de nosotros, y copartícipe suyo, o sea, también de los que le aman al Señor Jesucristo, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, es decir, por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Se presenta como hermano y copartícipe en los sufrimientos del cristiano. Esta parte, en consonancia a lo expresado por Jesús en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es en una referencia a los sufrimientos que experimentará el verdadero cristiano, el cristiano comprometido por servir en el reino y en la paciencia de Cristo. ¿Por qué en la paciencia? Son tres características que nosotros como cristianos debemos tener. Paciencia en la tribulación, resistencia en la tribulación y gozo en la tribulación, y sobre todo cuando es por causa de Cristo. Tres sustantivos que deberían ser una característica o una constante en nuestro caminar cristiano. Fue precisamente en el año 94, 95 aproximadamente, cuando el apóstol Juan, que por predicar a Jesucristo en Éfeso, fue desterrado a esta isla por órdenes de Domiciano, emperador romano de aquel entonces, y que a la muerte de este emperador fue liberado el apóstol Juan. Algunos historiadores o comentaristas o eruditos dicen que el exilio del apóstol Juan duró poco más de año y medio, 18, 20 meses, tiempo en el que él recibió esta profecía. Versículo 10, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como de trompeta. Dios, por medio de su Espíritu, conduce a Juan a escuchar la voz de Dios, una voz de trompeta que habla precisamente una voz potente que demanda atención y cumplimiento. Una expresión que podría considerarse difícil de clarificar. Sin embargo, en la Sagrada Escritura encontramos varias veces este hecho. Por ejemplo, en Hechos 10 dice que estaba en el Espíritu el apóstol Pedro, ¿sí? Pasaje que narra la conversión de Cornelio. Luego en 2 Corintios 12 del 1 al 10, cuando el apóstol Juan no puede determinar cómo fue llevado al tercer cielo, y ahora aquí tenemos al apóstol Juan con una visión similar, que es llevado en el Espíritu, donde Dios precisamente por medio de su Espíritu Santo conduce al apóstol Juan a contemplar la profecía que describe este libro. Ahora aquí hay algo interesante, dice en el día del Señor. Bajo esta expresión, muchos eruditos y comentaristas han comentado que esto sucedió a Juan en un día domingo. Pero, siendo honestos, lo más probable es que no se refiera a ese día, dado que en el Nuevo Testamento este día o día domingo lo llaman el primer día de la semana, y de esto hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, sobre todo después de la resurrección de Jesucristo.
Más bien esta palabra en el día del Señor se refiere en el día precisamente en que Dios ejecutará su juicio revelado en este libro de Apocalipsis. Y también de esto hay varios textos, por ejemplo, Joel 2.1, versículos 11 y 31, el libro de Amós capítulo 5, versículo 18, Isaías 2.12. Pero también dice en esta lección que estamos viendo, en el 1.11, y decía: yo soy el alfa y el omega. Otra vez se presenta Jesús como el alfa y el omega, el primero y el último. En esa autoridad, Jesús le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Por supuesto que había más, sin embargo, estas son representativas de toda la historia de la iglesia. Una vez lo digo, lo repito, lo estudiaremos en el siguiente capítulo 2 y 3. Bien, ¿cuáles son estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Según Matthew Henry, un comentarista dice: podemos decir que representan 7 tipos históricos o 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado como del presente y del futuro. Está hablando Matthew Henry. Según cada cual o cada iglesia representa un determinado periodo de la historia de la iglesia, hallándose esta en general en la condición de la congregación de la Odisea, fría y autosuficiente. Quien entrega el mensaje se identifica como el alfa y el omega, que a la vez ordena a Juan que escribe este mensaje profético a las 7 iglesias que hace un momento acabamos de mencionar. También hace un momento dije que son representativas de la iglesia. Seguramente en la historia de la iglesia, en el capítulo 2 y 3, vamos a ver las características. Pero estas características, la orden, como podemos ver, es urgente a esa historia, a esas características simbólicas de cada historia o de pertenecientes a la historia de la iglesia. La orden es urgente. No solo escribir lo revelado, sino también enviar este escrito a estas iglesias aludidas. Es por eso que usted y yo ahora estamos leyendo este texto. Y a la vez manda al apóstol Juan que escriba la visión en un libro que en realidad era un rollo. Tal visión que está diciéndole Jesús a Juan que escriba esto, lo vemos contenido en el capítulo 2 y 3. Luego en el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Juan voltea a ver quién le está hablando. Y lo que advierte al voltear son 7 candeleros individuales, según el versículo 1 y 20 de más adelante vamos a ver. 7 es considerado como el número de la plenitud. En este caso, la iglesia en plenitud. O sea, el periodo de la iglesia en plenitud. Estos representan e ilustran la historia plena de la iglesia de todos los tiempos y lugares. Ahora, ¿cuál es la función de un candelero? Por supuesto que es alumbrar. En su momento, Israel tenía esa encomienda, pero falló, y ahora la iglesia es la que debe alumbrar. Usted y yo debemos de alumbrar. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros que acabamos de mencionar, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan dice ver a uno semejante al Hijo del Hombre. Es una descripción no limitada a la humanidad de Jesús, sino que exalta su deidad y su gloria.
Esta figura es muy parecida a la que narra el profeta Daniel en el capítulo 3, versículo 7 y Marcos 13, 26. Y aunque esta descripción es verídica, en su presentación o en su representación que estamos viendo aquí, no deja de tener simbolismos cada descripción. Y con base a esta presencia por demás gloriosa, Juan solo trata de describirlo tomando elementos terrenales como una ayuda visual para darse a entender. También es importante señalar que aunque Jesús está en la gloria, sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Vamos a ver, un vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aunque aquí no habla de que se trate de un sacerdote, sin embargo, el tipo de vestidura que está viendo Juan, me atrevo a decir que sea de un tipo sacerdotal por la indumentaria que no alcanza a describir Juan, pero que dice que llegaba hasta los pies. La vestidura del sacerdote era hasta los pies. Esta vestidura representa tres características especiales de Jesús: como profeta, como sacerdote y como rey. Algunos dicen también que esta vestimenta o esta indumentaria tenía que ser de lino. ¿Por qué? Porque el lino por lo general se asocia a la vestidura sacerdotal, pero también habla de la pureza por lo blanco. Esta vestimenta que llega hasta los pies podría representar, como hace un momento dije, esos tres oficios del Señor Jesucristo, pero también nos habla que está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí, por favor, preste atención. No está diciendo que está ceñido a la cintura. Está diciendo que está ceñido en el pecho, lo cual simboliza alta dignidad. Porque si fuera ceñido a la cintura, indicaría la laboriosidad. Es probable que este cinto es donde se grababan los nombres de su gente. También es un simbolismo que de esta representación podría ser que Cristo mantiene a su iglesia muy cerca de su corazón, como aquel pectoral que usaba el sacerdote en el pecho, aquel pectoral de las 12 piedras. Tenemos el versículo ahora 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Bien, con respecto a la expresión, a sus ojos como, sus cabellos eran como blanca lana, refleja o simboliza la pureza y sabiduría. Una imagen de Cristo como el anciano de días que nos señala Daniel 7:9. También nos dice que sus ojos eran como llama de fuego. Esto simboliza el carácter escrutador de su mirada. Usted conoce probablemente Hebreos 4:12, pero también nos habla el Salmo 139:7. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, llegamos hasta aquí en esta segunda sesión del capítulo 1 de Apocalipsis. Continuamos en la siguiente sesión. Por favor, regálanos un like, también suscríbase a este canal y comparta este material. Créame que será de beneficio para su vida espiritual. Dios le bendiga.